Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X y hoy vamos a hablar sobre experiencia del cliente. Para eso vamos a contar con Alba Moya, nuestra experta en el tema de esta temporada. Y bueno, pues el tema que traemos hoy yo creo que es muy gráfico, muy fácil de ver y muy interesante. Y es que de nada sirve emplear muchos esfuerzos en la mejora de la experiencia de nuestro cliente si no sabemos el grado de satisfacción del cliente, ni podemos medir la evolución de su cliente, porque no tenemos ninguna métrica para saberlo, ¿no? Entonces, es muy importante medir la experiencia del cliente para poder mejorarla. Porque esto nos ayudará, pues, sin duda, a tener una percepción de la satisfacción del cliente y detectar áreas que mejorar para cubrir sus necesidades. Y aunque a simple vista no es una labor fácil, ya que tenemos que valorar muchos parámetros que una simple pregunta de satisfacción pues no nos puede decir, ¿no? Pues hay que hacer esto. Hay que hacer esto y para esto, para saber qué indicadores tenemos que seguir, para conocer las diferentes vías, tenemos hoy a nuestra grandísima experta en experiencia del cliente, Alba Moya. ¿Qué tal, Alba? Hola, buenos días, John. Bueno, estamos aquí en el tercer episodio de Experiencia del Cliente. Hoy vamos a hablar, como has dicho, de una experiencia del cliente súper marketingiana de números, de cómo medir la experiencia del cliente, porque, como bien has dicho, de nada sirve emplear muchos esfuerzos en la mejora de la experiencia del cliente si realmente no sabemos si el cliente está satisfecho, si hemos evolucionado correctamente y si hemos mejorado o estamos peor o mejor, ¿no? Por ello es muy importante poder medir la experiencia del cliente. Y poder medir la experiencia del cliente no es una labor fácil, porque no es simplemente hacer 4 preguntas y ver el grado de satisfacción, sino que va mucho más allá, ¿no? Porque un simple dato de las típicas caritas, ¿no? De 4 de 5, te valoran 4 de 5, no te dice mucho nada. Y para saber realmente si el cliente está satisfecho y si está contento con la experiencia del cliente en tu restaurante, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Y bueno, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se mide, no? La experiencia del cliente, pues se mide con un mystery shopper. Pues no se mide con un mystery shopper. ¿Se mide con las caritas de satisfacción que hemos comentado? Pues no, la experiencia del cliente no se mide con las caritas, solo con las caritas. ¿Se mide con el grado de recomendación o de si volvería a nuestro restaurante? La típica pregunta de NPS. Pues no se valora con esta pregunta. Se valora con una encuesta, por ejemplo, de satisfacción, una encuesta un poco, pues, estas pues de 10 o 15 preguntas. Pues no se valora con una encuesta. ¿Se valora con las valoraciones de TripAdvisor o de Google Places? Pues no, tampoco se valora con la experiencia del cliente, con estos parámetros. ¿Y se valora con las interacciones y con el engagement de las redes sociales? Pues no, tampoco se valora la experiencia del cliente con esto. ¿Se valora con el ratio de conversión, de tráfico, de abandono, que podemos obtener datos del Wi-Fi tracking? El Wi-Fi tracking, no sé si lo conocéis, el Wi-Fi tracking es una herramienta que te permite cuando un cliente, lo explico algún paréntesis para explicarlo porque los otros sí que más o menos se puede saber, pero este es un poco más técnico, este dato. El Wi-Fi tracking es cuando un cliente entra en tu restaurante y tiene el Wi-Fi abierto, ¿vale? Automáticamente tú pones un aparato en tu establecimiento que detecta el IP de tu móvil. El IP es como la matrícula de tu móvil, ¿vale? Solo la IP, no cogen más datos. Pero sí que con esta IP permite analizar pues, las veces que vuelves en este establecimiento, las veces que visitas, que estás al lado del establecimiento y entras o no entras, el rato que estás, si tienes una cadena, por ejemplo, de restauración y vas a diferentes establecimientos, pues saben a qué establecimientos vas, ¿vale? Es un poco un control que tienen de ti, pero no saben ni nombre, ni apellidos, ni nada, es solo con el wifi, del móvil. He dicho este paréntesis. ¿Estos datos sirven para hablar la experiencia del cliente? Pues no, estos datos solos como tal no te dicen
mucho nada, ¿vale? Entonces, si nada de estas herramientas sirve para medir la experiencia del cliente, ¿cómo se hace? ¿No? Pues más que nada que antes de emborracharse de datos, hay que entender bien qué necesitamos saber, ¿vale? Y primero necesitamos saber 4 factores. Primero, necesitamos saber qué factores son importantes para el cliente de nuestro restaurante. Porque a lo mejor nosotros nos empeñamos en que tenemos que tener, me lo estoy inventando, pero tenemos que tener un producto muy súper moderno con unos ingredientes muy siberitas y tal, pero realmente nuestro cliente, su factor importante no es la innovación en producto. Lo que valora realmente es, pues, me invento, pues que hagas un plato típico de la abuela, por decir algo, que se quede satisfecho. O, por ejemplo, ¿no? O tú le das muchísima importancia de servirle súper rápido, ¿vale? De que la rapidez tiene que ser súper importante y en cambio el cliente, para tu tipo de restaurante, pues no es tan importante que le sirvas mega rápido, sino que le sirva a lo mejor pues el carne en el punto que él quiere o no. O sea, es realmente saber qué factores le dan importancia al cliente uh, en tu restaurante, porque a lo mejor no es lo mismo que tú crees, ¿no? Es saber realmente lo que el cliente le da importancia. Y una vez sepas lo que el cliente le da importancia, es importante saber el grado de satisfacción que está con ello de tu restaurante, ¿no? Es lo que decimos, o sea, la rapidez, vale, el grado de rapidez, ¿no? Por ejemplo, el cliente, pues, de importante es 3 de 5, la rapidez, ¿vale? Para él importante es 3 de 5. Y contigo está satisfecho, pues 4 de 5, ¿vale? Pues señal que ya cumples, ya cumplimos. Él lo valora 3 de 5 y estamos 4 de 5, por encima de sus expectativas, vale, pues ya está. Pero la rapidez es algo que no tenemos que trabajar más porque de momento ya satisfacemos sus necesidades, ¿no? O su grado de satisfacción. Y con eso, pues con todos los factores, ¿vale? Por ello es muy importante primero saber el cliente qué le da importancia y saber qué grado de satisfacción está con ello, con nuestro restaurante. ¿Para qué? Pues para detectar puntos de mejora, ¿no? Es lo que hemos dicho. Por ejemplo, para nosotros, pues la limpieza, ¿no? De los cubiertos, de la mantelería. Para nosotros, pues de importante es perdona, al revés, para el cliente, ¿no? De importante es 5 de 5 porque es algo primordial y para nosotros, pues bueno, si alguna vez consideramos que el vaso no está para nosotros es un 4 de 5, pues no. Tenemos que emplear medidas para mejorarlo, ¿no? Voy a poner otro ejemplo porque no se ha entendido muy bien este. A ver, ejemplo, ¿vale? Del producto que hemos dicho antes. Pues el cliente valora, pues, de importante que el producto sea de calidad, ¿no? De primeras materias primas. El cliente valora, pues, que sea 5 de 5, ¿vale? Que sea un producto de calidad. Tampoco no está pidiendo innovación ni está pidiendo tal, pero sí que quiere, pues, producto de calidad y que la relación calidad-precio, ¿no? Sea adecuada, ¿no? Y esto para él es un 5 de 5, que la relación calidad-precio sea un 5 de 5. Y en cambio, pues la satisfacción de nuestro restaurante de la calidad del servicio, de la calidad-precio, de la relación calidad-precio, pues nos valora un 3 de 5. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. O el cliente considera que somos demasiado caros, ¿vale? O estamos dando un producto de baja calidad, ¿no? Entonces aquí pues tenemos que mejorar en alguna cosa. Ya hemos visto que aquí tenemos un punto de mejora, porque el cliente le da mucha importancia a esto y en cambio nos valora por debajo de lo importante que es para él, ¿no? Pues tenemos que aplicar algo para mejorar eso. Vale, una vez tenemos los puntos de mejora y detectamos los factores que para el cliente son importantes, pues podemos empezar de hablar de indicadores, ¿vale? De indicadores
y ya veremos cómo los conseguimos estos indicadores, porque hay diferentes canales donde podemos conseguir datos de clientes, ¿no? Por ello, todo lo que he comentado antes de cómo se medía la experiencia al cliente, no es que no sirvan, porque sí que sirven, o sea, todos los canales que he comentado antes sí que sirven para medir la experiencia del cliente, pero solas como tal nos van a dar datos muy concretos, pero no nos van a dar la visión global de la satisfacción de la experiencia del cliente, ¿no? Por ello, el Mystery Shopper, ¿no? Por ejemplo, pues sí, Mystery Shopper nos va a dar un tipo de indicador operacional, ¿vale? Un tipo de indicador que seguramente lo tendremos puntualmente. No es un indicador que tengamos continuamente, es un indicador pues que o lo haremos una vez al mes o una vez al trimestre o incluso una vez al año o incluso no lo tenemos y aún lo tenemos que poner, ¿no? El Mystery Shopper. El Mystery Shopper es muy útil, ¿vale? Para controlar, sobre todo, si cumplimos los estándares, ¿no? Los estándares que nosotros como restaurante marcamos, ¿no? Nosotros decimos, pues, tiene que, el producto lo servimos así, así y así, ¿no? Y tiene que estar así. Tenemos que servir al cliente, pues, con una sonrisa, atenderlo, hablarle de usted, estoy inventando, ¿eh? Y el Mystery Shopper lo que va a valorar es lo que tú has dicho como restaurante, que tiene que estar las cosas, el Mystery Shopper va a valorar que eso se cumpla, ¿vale? Por lo tanto, el Mystery Shopper sí que de alguna forma valora la experiencia del cliente, pero lo que valora es que si lo estamos haciendo bien o mal, según lo que hemos dicho nosotros, ¿vale? Entonces, el Mystery Shopper nos es muy útil porque nos da un dato cuantitativo y aparte cualitativo, porque si no está mal, pues el Mystery Shopper te va a decir por qué no está mal, ¿no? Y también vas a tener datos cualitativos, pero sobre todo lo que también sirve mucho es para compararte con la competencia, porque el Mystery Shopper, tú puedes contratar un Mystery Shopper que venga a tu restaurante, que valore según los parámetros de estándares, ¿no? Que hemos marcado y que además vaya al restaurante de al lado también a valorarlo con su visión externa, no están, los mystery shoppers no están contaminados, ¿no? Con su visión externa, con los mismos parámetros, que vaya a valorar el restaurante de al lado, ¿no? Entonces, el mystery shopper te ayuda mucho también, pues eso, a posicionarte según si lo estás haciendo bien o mal y compararte con los restaurantes de al lado, ¿vale? Te da un indicador pues, muy operacional de cómo estás haciendo las cosas, pero no realmente decir la experiencia del cliente y si el cliente está satisfecho, ¿vale? Pero bueno, es un indicador que nos ayuda y está allí, ¿vale? ¿Qué más? La satisfacción de la visita, ¿no? Las típicas 3 o 4 preguntas de caritas que te hacen cuando tú te vas de una tienda o en este caso de un restaurante, o las típicas preguntas que te hacen cuando recibes por mail las 3 o 4 preguntas típicas de si has estado satisfecho con la visita, si cómo valoras el producto de 1 a 5, bueno, con las caritas, ¿no? Claro, estas preguntas como tal sí que te ayudan puntualmente para saber cómo ha ido la visita en ese momento, si el cliente está contento o no, pero solas como tal tampoco, es eso que digo, que tampoco te dice mucho, ¿vale? Por eso digo que hay que para tener un indicador de medición de experiencia del cliente es un poco una mezcla de todos, ¿vale? Y saber realmente lo que necesitas saber y cómo y qué canal es más óptimo para conseguir un tipo de indicador u otro, ¿vale? Pero satisfacción de la visita es eso que digo, que sí que está bien para puntualmente cómo ha ido la visita, y te da datos también cuantitativos, porque valora con caritas y esto se puede medir de 1 a 5, de 1 a 3, dependiendo de las caritas. También es un tipo de encuesta pequeña, es como una pequeña encuesta, ¿no? Que la puedes hacer tanto puntualmente, entonces puntualmente, pues esta semana vamos a preguntarle a todos los clientes lo contentos que están, o lo puedes hacer en continuo, ¿no? Que cada vez que vengan, pues reciban un mail que tenga que contestar o en el propio restaurante, incluso, ¿no? Que tengas el aparatito para valorar con las caras, ¿no?
Pues es eso, es una herramienta, bueno, que está allí, que no resta, pero tampoco es que suma mucho, pero bueno, pero sí, está allí para tener es un poco un semáforo, ¿no? Del momento, ¿no? De ahora estamos así, ahora estamos así, pero realmente no sabes el global de la experiencia, pero sí que sí, para puntualmente. Después están las encuestas, ¿vale? Estamos hablando de encuestas ya de estas más largas, más en profundidad, ¿vale? Estas encuestas que se hacen pues una vez al año o una vez cada 2 años, son encuestas que te ayudan realmente a profundizar, ¿no? Y estas encuestas sí que te ayudarán más a, a saber y a entender más sobre la satisfacción de la experiencia del cliente, ¿no? Como estamos hablando de experiencia del cliente, las encuestas se pueden hacer de muy tipos diferentes, ¿eh? Pero como estamos hablando de experiencia del cliente, por eso me centro en experiencia del cliente. Este tipo de encuestas sí que ayudan muchísimo para profundizar y sobre todo por lo que he dicho primero, de saber los factores importantes para el cliente, ¿no? Si se trabaja muy bien una encuesta preguntando cosas que realmente podamos sacar chicha, ¿no? De lo que preguntamos, pues de ahí se pueden sacar muchas conclusiones, ¿vale? Son encuestas pues, que normalmente van acompañadas pues, de algún tipo de incentivo para el que contesta la encuesta, ¿vale? Para que el cliente pues quiera contestar, ¿no? Porque son encuestas pues, que duran, es de estas que duran como 10 minutos, que son en profundidad para conocer bien a tu cliente, ¿vale? Sí que son encuestas que acostumbran a tener un coste más elevado que todas las otras, pero también sacas mucha más información y estas encuestas te ayudan un poco a definir, a, te ayudan un poco a marcar, ¿no? Las preguntas de las otras sistemas de medición, ¿no? O sea, te ayuda un poco a poner el foco donde es importante y cómo puedes extraer los datos que realmente te interesan, ¿vale? Después está el NPS, que no deja de ser una pregunta más de cualquier encuesta, que puede ser del de las caritas mismo, ¿eh? o una encuesta, que es el grado de satisfacción, ¿no? En qué probabilidad, ¿no? Nos recomendaría o volvería a nuestro restaurante, ¿no? Es el típico NPS. Esta pregunta como tal sola es lo mismo que las caritas, ¿vale? Sola no te dice nada, hay que acompañarla de otros sistemas de medición para saber realmente si están satisfechos o no. Pero esta pregunta también te ayuda mucho a poderte comparar con la competencia, porque en muchos otros restaurantes es una pregunta que siempre se pregunta y es de la misma pregunta para todos. ¿Me explico? Entonces, es una pregunta que te puedes comparar con la competencia y al final es una pregunta cuantitativa que te da un número y cuando tienes un número, pues es eso, te puedes comparar o con la competencia o con el pasado o en la evolución, puedes ver muchas cosas, ¿no? Ah, ¿Qué más? El punto de redes sociales, ¿vale? De todo, y más en un restaurante, ¿vale? Todo el punto de engagement de redes sociales. Para valorar la experiencia del cliente, os diré que sirve de más bien poco, porque en otro tipo de comercios o de negocios sí que es muy importante, pues el engagement en redes sociales y tal, pero en un restaurante al final la experiencia se valora en el restaurante, ¿no? Porque vas a pasar pues un par de horas bien en el restaurante, viviendo una experiencia y lo vas a vivir en el propio restaurante. No sirve de mucho pues toda la dinamización que se hace en redes sociales. Sí que claro, si tienes 20.000 seguidores, pues te da un, un gran, ¿no? Ya te da una pista de que sí, seguramente lo estás haciendo bien, pero un indicador como tal solo no te dice mucho nada, ¿vale? Este indicador de redes sociales y que te ayuda, pues eso, ¿no? Sobre todo te ayuda más a nivel operativo de redes sociales, si tienes que hacer algún tipo de post más así o más asá, o mejorar la comunicación en redes sociales y tal,
que más la propia experiencia del cliente, si están contentos o no, ¿vale? Bueno, también es un canal a explotar, pero bueno, es eso que comento, ¿vale? Después está todo el mundo de Wi-Fi tracking, que es lo que os he comentado antes, de que con el móvil, si tienes el Wi-Fi abierto, pues tú puedes ver todo lo que hace el cliente. Estos son datos muy operativos, muy cuantitativos, pero que te dan mucha información. Sí que no te mide la experiencia, o sea, no te dice el grado de satisfacción en nada, pero bueno, es un dato que sí que te da, pues eso, ¿no? Pues qué ratio de conversión tienes con los clientes, qué ratio de abandono, en qué ratio de repetición tienes con esos clientes, etcétera, ¿no? O sea, sí que te da unos ratios operativos muy, muy interesantes a nivel cuantitativo, porque se puede ver perfectamente la evolución y puedes detectar pues si has caído, ¿no? En clientes abandonados, ¿no? Pues si incrementas el tanto por ciento de clientes abandonados, ostras, ves que allí pasa algo, ¿no? Es el semáforo de allí pasa algo. No sabrás el qué, pero sí que sabrás que pasa algo, ¿no? Y todo el mundo de plataformas digitales, todo el mundo Google Play, TripAdvisor, es lo que hemos dicho en algún episodio, en alguna ocasión, ¿eh? Al final, aquí tenemos los clientes que están o muy contentos o muy enfadados, ¿vale? Sí que es un dato a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tú como cliente, cuando vas a alguna ciudad que no has ido nunca y tienes que ir a comer en algún sitio, lo primero que haces es mirar el TripAdvisor, a ver pues las estrellitas que tienen, las valoraciones, etcétera. Así que es importante mantener un buen nivel en las redes, en las plataformas digitales, ¿vale? Pero tampoco nos tenemos que emborrachar ni contaminar de estos datos. Sí que es muy importante, aparte nos dan información tanto cuantitativa como cualitativa, o sea, la cuantitativa es las estrellitas, ¿no? Nos dan la puntuación que nos dan y aparte tienes allí un montón de datos cualitativos con una información muy valiosa para detectar áreas de mejora, ¿vale? Hay empresas especializadas en la tabulación de todo este tipo de información, que tienen plataformas y que lo pueden hacer más dinámico, que no tengas que tú ir ahí picando. Pero bueno, que todos lo hemos hecho, todos. Pero, y aparte, claro, es una plataforma que te permite también compararte con la competencia y esto es súper valioso, ¿no? Y es una herramienta, pues que bueno, que está allí y que yo creo que se puede mejorar a nivel espero que lo mejoren, para poder filtrar pues, por tipo de quejas, o sea, sería brutal, que lo puedes filtrar por si hablan de productos, si hablan de servicios, si hablan de limpieza, si hablan de... pero bueno, ya te digo que hay plataformas y hay empresas que se dedican y se puede hacer una tabulación cualitativa de este tipo de comentarios y que ayudan mucho a tener un poco la visión. Como veis, hay muchos canales para poder medir la experiencia del cliente. Y no hay una única solución, no hay un único indicador, sino es lo que os digo, que es un poco la suma de todos y saber un poco también, pues eso, qué factores son importantes para el cliente y marcar unos indicadores adecuados en cada tipo de restaurante, en cada necesidad. Y al final es eso, en cada tipo de restaurante pues se va a marcar diferente tipo de indicadores, pero sí que tenemos herramientas que nos ayudan mucho a saber pues el grado de satisfacción del cliente y sobre todo la más inmediata, que es estas encuestas que se pueden hacer cuando un cliente viene a visitarte, ¿no? Que le puedas hacer una encuesta por mail o tal, pues estas son muy potentes y se tiene que trabajar bien y para ser realmente con cómo se sienten, ¿no? Porque a veces preguntar solo la satisfacción de la visita tampoco te dice nada y si trabajas bien este tipo de preguntas también, pues te ayudan bastante a saber bien la satisfacción del cliente, ¿no? Al final, la satisfacción del cliente es algo vivo y la experiencia del cliente es algo vivo y, y que va variando durante el tiempo y cada día va variando. O sea, por eso es importante marcar unos indicadores que te ayuden mucho a entender
la experiencia del cliente, la valoración, para detectar cuando lo estás cagando directamente, para detectar cuando lo estás haciendo mal y que te salga el semáforo rojo, ¿no? De decir, oiga, aquí la estamos cagando ahora, ¿qué ha pasado aquí, no? Y es eso, al final medir la satisfacción del cliente es algo vivo y es algo que se tiene que marcar pues 3 o 4 indicadores que tengan que estar todos siempre en verde, ¿no? Y cuando alguno esté en rojo, veas que algo está pasando y puedas trabajarlo más en profundidad qué está pasando allí, ¿no? Y es eso, al final no hay una única forma de medir la satisfacción o la experiencia del cliente en general. No hay una única forma, sino que es un poco una mezcla de todos y que se adapte a la necesidad de cada restaurante. Pero sí que es muy importante controlarlo, porque es eso, o sea, no podemos aplicar mejoras ni trabajar la experiencia del cliente si realmente no sabemos si los clientes están satisfechos y si los esfuerzos que hacemos para mejorar la experiencia del cliente se ven en la experiencia del cliente. Porque imagínate, ¿no?, que inviertes muchísimo dinero, muchísimos recursos para mejorar la experiencia del cliente y el cliente no lo valora eso. Ostras, pues habrás perdido dinero, tiempo y esfuerzo para nada, ¿no? Por ello es súper importante, antes de ponerte a mejorar la experiencia del cliente, medirla. O sea, al menos tener algún dato, algo, para a partir de allí empezar trabajando. O sea, tampoco ahora hay que hacer un mega dashboard con unos indicadores que nos digan todo, no, porque tampoco podemos empezar por allí. Pero tenemos que empezar a medir algo, a saber cosas antes de empezar a mejorar o antes de analizar la experiencia del cliente. Tenemos que tener algún dato para, a partir de allí, empezar a hacer cosas y poder ir mejorando y ver la evolución. Y poco a poco ya se irá alimentando estos indicadores. No sé si os he ayudado, os he emborrachado un poco de canales, de datos. Por eso hemos hecho una presentación que creo que os ayudará a nivel de poner un poco en situación cada canal y para qué sirve. Y eso, al final, y si necesitáis alguna cosa, ayuda, tal, ya sabéis dónde estoy y cualquier duda, aquí estoy. Lo he intentado hacer para ayudaros, para entender un poco todos los canales que hay, que son muchos, y al final poner orden un poco en todos los canales y para qué sirve cada cosa y poco a poco. Y el tema es poco a poco. No hace falta ahora emborracharse, sino empezar haciendo pues poquito a poquito. Poquito a poquito, ir escuchando al cliente, ir poniendo un número en la valoración del cliente y poco a poco. Fenomenal. Yo diría que episodiazo. También tengo no dudas, pero sí que también pienso un poco como tú, que hay mucha información muy valiosa toda, o sea, no es información vacía, es información muy valiosa. Así que súper contento, súper agradecido que también nos hagas esta presentación, que bueno, pues que estará, quien la necesite, quien la quiera, pues que nos la puede pedir por Instagram en Restaurante 10X o bien a ti mismo en Alma de Marketing, y que yo creo que puede completar y que puede ayudar mucho, ¿no? Destacar sobre todo que has dicho de hacer una gestión viva de esto, y yo pues traslado este concepto a todo el tipo de gestiones que hagamos en nuestro restaurante, porque muchas veces nos centramos en cambiar la carta cada X tiempo para que no sea lo mismo, cambiar un plato, cambiar otro, cambiar las mesas de sitio, comprar plantas, pintar, ¿no? En hacer una serie de cambios en el día a día, pero no nos centramos en cosas un poquito pues más profundas y que también se tienen que trabajar y también se tienen que controlar, porque al final puede que a corto plazo nos funcione bien, nos vaya bien nuestro restaurante, puede que a medio plazo también, pero a la larga, si trabajamos todos estos aspectos, pues vamos a ver cómo crecemos de forma estable, no de forma de picos de ahora me va bien, ahora mal, ahora bien, ahora regular, ahora bien, mal, bien, sino si empezamos a trabajar todo esto poquito a poco, como ha dicho Alba. Me gusta mucho esta filosofía de empezar poquito a poco. Aquí nosotros os traemos toda la información, pero vosotros pues filtrad
Empezad poco a poco. Empezad por aquellas cosas que más os han llamado la atención. ¿No? De decir, pues a mí, mira, yo esto, el wifi tracking, por ejemplo, lo veo muy lejos, yo no lo tengo, pero esto de no sé qué las encuestas, pues sí, me gusta, vale, pues la encuesta. Pero no solo queda en la encuesta, tenemos que saber que hay una serie de tipos de medición, por lo tanto, es interesante que vayamos sumando. ¿No las podemos hacer todas a la vez? Pues poquito a poco. Vale, pues el Mystery Shopper no me lo puedo permitir, pues vale. ¿No puedes pagar un Mystery Shopper? Pues bueno, haz una checklist, haz una lista y envía a un amigo, a un primo, a alguien que no conozcan en tu restaurante, ¿no? No hace falta tampoco que sea un profesional de primeras. Siempre un profesional te va a dar, pues, una serie de criterios, ¿no? Pues un informe al final mucho mayor porque se dedica a eso. Pero hay una serie de pasos que a veces parece que es entre el todo y el nada, ¿no? Y yo creo que no son más que justificaciones que nos ponemos para no avanzar, ¿no? Por ejemplo, es que como mi webcam no graba bien, pues no grabo vídeos, ¿sabes? Hasta que no me compre una webcam nueva, no grabo. A ver, seguramente tu webcam, pues, esté grabando bien, ¿no? Por poner un ejemplo ahora digital, ¿no? O es que mi móvil va muy lento, o no sé cuántos. Y, y no puedo hacer tal. A lo mejor sí que puedes, a lo mejor puedes hacerlo desde el ordenador, a lo mejor puedes hacer, ¿sabes? Es que yo en Excel soy malo, pues coge una libreta y apunta las cosas en la libreta, ¿no? Hay una serie de formas que hacerlo que siempre nos estamos poniendo excusas para no avanzar, para no crecer y nos arrinconamos en lo cómodo, ¿no? Entonces yo os animo a, como dice Alba, poquito a poco a empezar a trabajar todas estas cosas que hablamos. Quedaros, nada, con un mensaje, con dos, porque si aplicáis un mensaje, aplicáis dos de los que nos ha dado Alba hoy, estáis mejorando respecto al día anterior, sin duda. Así que nada, Alba, un placer tenerte por aquí de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, cuéntanos para el que todavía no te conozca o no sepa dónde encontrarte, dónde estás y dónde podemos encontrarte. Gracias, John. Pues sí, tengo la página web que es almademarketing.com y también por Instagram o Facebook que es @almade, solo la de marketing. Y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Si necesitáis consejo o incluso auditorías de Mystery Shopper, de encuestas, aquí estoy para lo que necesitéis, que sí que hago un marketing experiencial, pero también trabajo mucho un marketing más puro, más de indicadores, sobre todo de cara al cliente, y que estoy aquí para lo que necesitéis. Fenomenal. Pues nada, un abrazo a todos los que nos estéis escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.